Hola, mi nombre es Aileen, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar sobre cómo empezar un negocio de impresión bajo demanda o print on demand. Primero que nada, ¿qué es la impresión bajo demanda? Un negocio de impresión bajo demanda es aquel donde tú trabajas con un proveedor con artículos de marca blanca o white label, como le conocen en inglés, para poder imprimir camisetas, gorras, bolsos, etc. personalizados con tus diseños bajo tu propia marca y en tu propio website. No pagas el coste del producto hasta que lo hayas vendido, así que no tienes que mantener grandes inventarios contigo ni hacer grandes inversiones. Además, lo más interesante es que la logística la maneja tu proveedor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu proveedor va a agarrar tu diseño, lo va a imprimir, lo va a empacar y lo va a enviar a tu cliente y tú no vas a tener que manejar toda esta parte. Esto lo va a hacer tu proveedor de print on demand. Claro, eso tampoco quiere decir que, publico 3 cositas y ya me deliberé y no hice más nada y ya me hice millonario. No, eso tampoco funciona así. Eso lo que te ahorra es el tiempo que tú tendrías que invertir en hacer el producto, empacarlo y enviarlo, y te puedes dedicar en otras partes claves del negocio, porque al fin y al cabo esto es un negocio y tienes que tratarlo como tal. Entonces, ¿qué vas a tener tu tiempo para hacer? Vas a tener que hacer marketing, publicaciones en social media, podrías pedir muestras para poder hacer los productos, la fotografía de productos, la investigación de los productos, qué cosas están trending, qué cosas puedes publicar, las finanzas, la contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos en donde podrías utilizar los servicios de print on demand. Supongamos que tienes una idea y la quieres probar primero antes de hacer una gran inversión de inventario. Puedes realizar los productos en print on demand y ver cómo se maneja el mercado de acuerdo a tu idea o los diseños que tienes. También puedes utilizarlo para monetizar tu audiencia. Supongamos que tú tienes una audiencia en YouTube o en cualquier red social. Tú creas productos enfocados a este mercado que te sigue, y también lo puedes utilizar para crear productos originales para un nicho en específico de clientes. El modelo de negocio que se utiliza para la impresión bajo demanda o el print on demand es el dropshipping, que es básicamente cuando tú tienes un proveedor que le pagas solamente cuando tienes una venta. Supongamos que tú consistes un proveedor que te puede vender fundas de teléfono que no tienen ningún diseño tuyo, sino que él vende A y B, C, los 3 diseños que él tiene, y tú los publicas en internet y de repente tienes una venta y a esa persona le compras ese producto, le pagas por eso y él se va a encargar de empacarlo y enviarlo. La cosa con este tipo de negocio, en el dropshipping en general, es que no hay un tipo de personalización. Es lo que el proveedor tenga y lo que va a entregar y ya está. Y muchas veces tampoco se encargan de mejorar el packaging, no van a arreglar el packaging y lo van a colocar al estilo de tu marca, cosa que sí puedes hacer un poco con print on demand. Hay algunos proveedores que te permiten hacer que el packaging sea de los colores que tú selecciones, o por lo menos la etiqueta de la camiseta la puedes cambiar y poner el nombre de tu marca. Entonces hay distintas cositas que se pueden utilizar, que se pueden hacer con este tipo de servicios, a diferencia de dropshipping en general. Hablemos de las ventajas y las desventajas de este modelo de negocio. Entre las ventajas es que tiene un riesgo de inversión bastante bajo, ya que solamente vas a pagar por lo que vendes. Otra ventaja es que alguien realiza los pedidos por ti, entonces tú, como les mencionaba antes, te ahorras ese tiempo y lo puedes dedicar para otras partes estratégicas del negocio, y que además puedes probar tus ideas de una manera muy rápida. Puedes tener una idea, diseñarla, lanzarla al mercado y ver cómo funciona. Entre las desventajas es que el margen de ganancia puede ser mucho más bajo a que lo hicieras tú mismo, porque obviamente no estás comprando al mayor. Cuando tú compras al mayor, cada camiseta, cada suéter, cada bolso te va a salir a un precio mucho más económico, pero en print on demand te van a cobrar eso como un producto, uno solo, más la impresión, más el envío. Entonces ahí está un contra. También tienes una cantidad limitada de productos y tampoco puedes manejar cuándo va a haber un producto en stock o no. Por ejemplo, supongamos que tienes una gorra y la estás ofreciendo en blanco y en negro, y de repente hoy sacaron las gorras blancas y tuviste una venta. Entonces no sabes si tu proveedor va a tener más gorras blancas esta misma semana, o quizás ya no las va a vender más y vas a tener que cancelar el pedido o buscarte otro proveedor. Y también otra desventaja es que dependes 100% del proveedor para hacer los envíos. Esto puede ser bueno y malo. Si estamos en una época normal, el pedido probablemente se va a enviar a tiempo, pero si estamos en una temporada alta, tipo Navidad, o que ocurre un hecho mundial como el que empezó el año 2020, los pedidos pueden retrasarse muchísimo y obviamente a los clientes esto no les va a gustar para nada. Entre los productos que se pueden imprimir con impresión bajo demanda es que hay una cantidad, es increíble la cantidad de opciones que existen al día de hoy.
Yo me acuerdo que la primera vez que yo me encontré con este tipo de servicios probablemente fue hace más de 8 años, y en esa época recuerdo que más que todo eran camisetas, suéteres, quizás tazas. Era como muy básico, y sin embargo era como bastante interesante porque era algo que podías hacer todo desde la computadora. Pero al día de hoy hay tantos proveedores y tantas opciones que tú puedes imprimir, aparte de camisetas y suéteres, puedes imprimir vestidos, zapatos, collares, pulseras, bolsos, cortinas de baño, bandanas para perro, platos para perro, correas para perro. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. La cosa está en escoger el proveedor que necesitas de acuerdo al producto que quieres ofrecer. También estos productos varían mucho dependiendo del proveedor. Por lo menos hay unos que se especializan mucho en temas de ropa, y hay otros que se especializan en cosas un poquito más extrañas, como hasta forros para carros, maletas de viaje y cosas así. Ok, ya conoces este sistema, entonces te preguntarás, ¿cómo puedo vender con este modelo de negocios? Te voy a decir, por lo menos lo que más recomiendo es que hagas tu propio website. El website lo puedes hacer, hay muchísimas plataformas donde lo puedes hacer. Entre ellas está WordPress, que tiene el plugin de WooCommerce para hacerlo como una tienda online. Puedes utilizar Shopify, entre otros. Yo personalmente recomiendo Shopify, que a pesar de que tienes que pagar unos $30 al mes por usar sus servicios, es bastante fácil de usar. Como para alguien que no sepa mucho de hacer websites, es bastante user friendly. No vas a tener que golpearte tanto en cómo armar el website. Puedes buscar muchos tutoriales y armar todo bastante rápido y sencillo. También tienen atención al cliente, que es muy buena, cosa que en WordPress no creo que exista, y si existe nunca lo he visto. O sea, en WordPress eres tú contra el mundo y el YouTube, y quizás contratar a un desarrollador. Pero con Shopify tú puedes conectarte al chat y hablar con ellos y resolver todas tus dudas para poder arreglar tu website. Además, que la conexión que tiene Shopify con las plataformas de print on demand es buenísima. O sea, es otra cosa que no he visto con otras plataformas. Entonces, de hecho, hay muchas plataformas muy buenas de print on demand que solamente funcionan con Shopify. Así que si estás buscando hacer esto, te recomiendo que investigues bien tus opciones, pero también échale un ojo a Shopify, porque la verdad que lo recomiendo bastante. Y aparte de tener tu propio website, te puedes inscribir en distintas marketplaces para poder ofrecer tus productos y tener más tráfico a tu tienda. Entre esos te puedo recomendar Etsy, eBay y Amazon. Solo que Amazon no tengo muy claro qué tan fácil o complicado sea conectar tu website con ellos para hacer productos de impresión bajo demanda. Eso no lo tengo muy claro porque realmente yo personalmente no lo he utilizado. Pero Etsy e eBay se conectan perfectamente con Shopify. He tenido ventas así y todo funciona bien. Ahora hablemos de los proveedores. Hay muchísimos proveedores y, como les decía antes, todo va a depender de los productos que quieras ofrecer y de dónde estés ubicado, porque hay muchos proveedores que quizás son muy buenos para Estados Unidos, pero hay otros que probablemente van a ser mejores para Europa, o también quizás los Estados Unidos, algunos funcionen para Latinoamérica y así. Entonces eso va a requerir bastante investigación de tu parte, pero te voy a recomendar por lo menos 5 proveedores para que puedas empezar en tu búsqueda. Entre ellos tenemos Printful. Printful, yo no sé si probablemente es la más famosa, esa está en todos lados, quizás porque fueron de los primeros en crear una plataforma para poder hacer todos estos pedidos online, pero aparte de eso ellos tienen muchísima inversión en marketing, entonces los encuentras en todas partes. Printful lo puedes encontrar aquí en mi descripción, y también todos los demás te los voy a dejar en la descripción para que los puedas revisar. Una cosa característica de Printful es que ellos mismos imprimen todo. O sea, ellos tienen las máquinas, tienen las oficinas, tienen varias warehouses en Estados Unidos y también tienen otros en Europa. Entonces ellos mismos se encargan de su producción y de su envío. Y tienen muchísimas opciones de ropa. También tienen para hacer ropa con bordados, como tipo camisetas con bordados y así. También les recomiendo Printify. Printify es otra de las más grandes que hay. La diferencia que tiene Printify con Printful es que Printify ellos no imprimen nada, sino que es básicamente una plataforma donde tú vas a entrar y ellos tienen conexión con muchísimos otros proveedores a nivel mundial para poder imprimir los productos. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres agarrar y imprimir una camiseta, tú le das a clic a la camiseta que quieres imprimir de la marca X, y ahí vas a ver que van a haber distintos proveedores. Entonces te van a salir proveedores de Estados Unidos, te van a salir muchísimos. Te puede salir de Alemania y así de otros países. Entonces tú tienes que revisar cuál proveedor te conviene más a ti. O sea, si tiene los colores
de tela que tú buscas, cuánto cuesta cada camiseta y cuánto va a ser el costo de envío y cuánto es el promedio del envío en tiempo, en días. Pero Printify es muy bueno porque tiene muchísimas opciones de productos y si de repente, supongamos que tienes una camisa y se quedó fuera de stock con tu proveedor principal, supongamos que se llama el proveedor 1, si esa misma camiseta, el mismo color, la misma marca está en el proveedor C, Printify puede hacer que tu camisa le imprima el proveedor C y así tú no te quedas como que con ese producto sin imprimir. Claro, esto funciona si hay algún reemplazo que sea igual. Si de repente solo existe un proveedor de lo que seleccionaste, bueno, no se puede hacer nada. También está Shine On. Shine On es súper interesante y la verdad que me gusta muchísimo porque este es solo para joyería. Pero son muy responsables. De verdad que es 100% recomendado, los he probado, he visto sus productos y son de muy buena calidad y tienen oficinas en Estados Unidos y en Europa. Aparte de eso, tiene muchísimos tutoriales en YouTube, están todos en inglés, pero está toda la información online y el servicio al cliente de ellos es muy bueno. O sea, de verdad que es una empresa que existe y que funciona y que siempre están lanzando nuevas novedades para que sus productos se puedan ver mejor en tu website y puedas vender más. Lo bueno que tienen con la joyería que ellos ofrecen, puedes hacer grabados, o sea, detrás de los dijes que ellos venden puedes colocar mensajes, tu cliente los puede hacer. También tienen distintas personalizaciones que está súper cool para distintos nichos. También les recomiendo T-Lounge. Ellos tienen muchísimas opciones también en ropa y algo como diferente que ellos tienen es que puedes hacer unos combos de 2 productos a la vez. Supongamos que quieres hacer un producto de una camiseta para una madre y para su niño o su bebé. Ellos tienen una opción donde tú puedes mezclar 2 productos en un mismo listing y así ofrecérselo a tus clientes. Ellos creo que imprimen todo ellos mismos, creo que es tipo Printful, pero no estoy muy segura. Pero sin embargo es una empresa muy seria y funciona bien. Y por último les voy a recomendar Lulu Direct, que esta es completamente diferente a las anteriores porque ellos se encargan de publicar, de que tú puedas publicar tus libros y ellos los imprimen y los envían a tu cliente. Entonces esta plataforma es solamente para vender tus libros online. Bueno, y aparte de crear tu website y escoger un proveedor, hay algunas herramientas que me gustaría recomendarte. Entre ellas está Canva Pro. Si tú no eres diseñador o estás empezando o quieres probar a diseñar tú mismo, Canva Pro es una herramienta que te va a ayudar muchísimo a crear diseños de una manera fácil y sencilla y poder descargarlos y montarlos en las plataformas de Print on Demand para poder empezar a publicar tus productos. Para Canva Pro tengo un link de 30 días gratis en la descripción, así que bueno, busquen el link aquí abajo y empiecen a probar cómo hacer sus diseños hoy mismo. También si no tienes habilidades para diseñar, o sea, de verdad te dices, no, yo no puedo hacer esto, no me funciona, te recomiendo que entres a Fiverr o Upwork para poder buscar diseñadores que te pueden ayudar con todo este proceso. También otro website muy interesante que puedes buscar para diseños, en el caso de que quieras cosas ya hechas o si acaso las puedes modificar a tu gusto, también está Creative Fabrica, aquí les dejo el link, donde pueden encontrar millones de recursos digitales para poder hacer diseños. Otro website muy bueno que les recomiendo para hacer los mockups de los diseños, porque ya que los vas a hacer en impresión bajo demanda y no los tienes en la mano, necesitas hacer mockups para que la gente se tenga una idea de cómo se va a ver. O sea, supongamos que es un suéter, ¿cómo se va a ver ese suéter con el diseño que tú tienes? Entonces, una plataforma muy buena para hacer mockups es Placeit. También todo eso se los voy a dejar en la descripción. En esta plataforma puedes encontrar mockups de distintos productos, o sea, muchísimos diseños. Y además, algo muy cool que tienen ahora es que puedes encontrar videos con los mockups. Entonces tú puedes tener un video de una camiseta con el diseño que hiciste, pero tú nunca lo grabaste. Todo eso lo puedes hacer con Placeit. Y otra plataforma que les recomiendo se llama eRank, que esta es muy buena para ver los keywords que están en tendencia sobre los productos que tú estás ofreciendo. Supongamos que estás ofreciendo algo del Día de las Madres, tú puedes aquí colocar Mother's Day o distintos keywords que se te ocurran para ver cuáles son los mejores keywords para agregarlos a tus listings. Y también puedes utilizarlo para investigación de productos y ver qué productos diseñar, de cuáles están siendo en tendencia ahorita en las distintas plataformas tipo Etsy, eBay y Google. Bueno, y algunos tips que te doy para comenzar, ya con toda esta información que espero que estés procesando. Un tip es ordena muestras de distintos proveedores. Así ya tú puedes saber cuál es la calidad de ellos
y saber que ok, me va a quedar con este proveedor porque la verdad que me gustó la calidad de lo que ellos hicieron. También presta mucha atención a los costos de los productos y los envíos, porque hay veces que por lo menos capaz te ofrecen el producto más barato, pero el envío es muy caro y al final ahí vas a perder más dinero. Entonces saca bien las cuentas y compara entre los distintos proveedores. Crea mockups de todos tus productos para que la gente sepa cómo se va a ver tu producto en la vida real. Crea tu propio website, porque eso te va a dar mucha más libertad de cómo hacer la marca de tu negocio. Y también por lo menos en el caso de Shine On funciona muchísimo mejor dentro de Shopify que en Etsy, por ejemplo, el tema de las personalizaciones. Otro consejo que te doy es que encuentres tu nicho y crees una audiencia con ese nicho. Eso es algo que podemos hablar en otro video más a fondo. Y bueno, por último, que sigas probando, que pruebes distintos diseños, que sigas investigando y bueno, no te rindas, porque esto no es algo que va a ser de la noche a la mañana. Esto va a llevar tiempo mientras entiendes cuál va a ser tu nicho del mercado, el producto que se va a ofrecer. Entonces bueno, ten mucha paciencia y sigue probando. En un próximo video estaré entrando más a detalles sobre los distintos proveedores de print on demand que conozco y que recomiendo. Sin embargo, te invito a descargarte mi guía para que tengas ya esa información en el caso de que quieras empezar a investigar por tu cuenta. Aquí en la descripción te voy a dejar el link con una lista bien completa de proveedores y los productos que podrías ofrecer con ellos. Pero no olvides dejar en los comentarios tus dudas y sugerencias de qué otros videos te gustaría ver, qué cosas te gustaría que explicara más a fondo y yo pueda hacer así un video más explícito sobre todo esto. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Bye.